Bienvenidos a esta serie de devocionales que vamos a tener sobre el Salmo 119. Y en esta oportunidad vamos a tener el primer devocionario y viene del Salmo 119, versículo 1. El tema para este devocional es la verdadera felicidad. Escuchemos la palabra de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. La Biblia nos indica que Dios nos creó para ser felices y nos dio diversos sentidos para poder disfrutar plenamente el placer. Eso queda claro desde los primeros capítulos de la Biblia. ¿Se acuerdan Adán y Eva colocados en ese paraíso en Edén con el fin de disfrutar todo lo que Dios había creado para ellos? Como pareja, fueron creados en tal manera que se complementaron el uno con el otro, disfrutaron mutuamente esa relación humana. La verdad es que lejos de ser un aguafiestas como muchos piensan, Dios se deleita en ver a su creación disfrutar lo que Él ha hecho. El primer salmo, Salmo 1, eso queda claro si miramos cómo empieza esta colección de salmos. Salmo 1, versículo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Acaso eso no es la felicidad? Con razón empieza el salmo diciendo, bienaventurados. Significa felices, dichosos. Les va a ir bien a aquellos que siguen el consejo de Dios. Y aquí en el Salmo 119, el versículo 1 empieza con esa misma palabra, bienaventurados. Y en versículo 2 también vamos a ver lo mismo. Versículo 2 dice también, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, si pasamos al Nuevo Testamento, veremos que en el primer evangelio, el Señor empieza el Sermón del Monte destacando este anhelo de Dios de vernos felices. Si miramos Mateo 5, miren versículo 3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así sigue, ¿no es cierto? Versículos 5, 6, 7, 8. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Queda claro en la palabra de Dios cómo Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos realmente felices. Y si vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, encontramos exactamente lo mismo aquí. Miren al inicio de este gran libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Otra vez, felices. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. En realidad, no sé cuántos de ustedes saben, pero en el libro de Apocalipsis tenemos nada menos que 7 bienaventuranzas, el número perfecto, indicando que Dios quiere vernos perfectamente felices. Por ejemplo, capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 13, aquí está la segunda bienaventuranza. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y vamos al capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela,
Feliz el que está alerta, guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y si quieren mirar las otras bienaventuranzas, las van a encontrar en capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 y al final capítulo 22, versículo 14. Qué interesante, ¿no? Este último libro de la Biblia, Apocalipsis, 7 bienaventuranzas. Bueno, como ya hemos comentado, esta palabra bienaventurado significa dichosos, felices. Y la verdad es que todos queremos vivir así, ¿no es cierto? Y Dios nos creó para hacerlo. El problema es que la mayoría de nosotros no sabemos cómo ser felices. Esa es la triste realidad. No sabemos cómo ser felices. Por eso el mundo está en la situación que está. Muchos se equivocan en cuanto al camino de la felicidad, buscando la felicidad en cosas como las riquezas o el poder. Pero escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, no de la felicidad, raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No el dinero, las riquezas no traen en sí la felicidad que tanto anhelamos. Otros no alcanzan la felicidad porque no perseveran en la búsqueda de la felicidad. Se desaniman muy fácilmente. Salomón en Proverbios 13, versículo 4 dice, el perezoso desea mucho, pero obtiene poco. Y por eso hay personas que anhelan la felicidad, pero son un poco ociosos en cómo alcanzarlo. Se desaniman fácilmente y nunca logran ser realmente felices. En un sentido, somos como aquellos hijos de Israel cruzando el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Se acuerdan lo que pasó con ellos? Muy pronto se desanimaron, porque en el desierto encontraron dificultades y problemas. Y en vez de perseverar al cruzar el desierto, quisieron dar marcha atrás. Y muchos de nosotros empezamos bien la vida cristiana. Ahí estamos seriamente queriendo buscar la felicidad en los caminos de Dios, pero viene algún problema, alguna dificultad, nos desanimamos y damos marcha atrás. Hermanos, nunca vamos a alcanzar la felicidad a no ser que aprendamos a confiar en Dios y a perseverar. Otro gran error que cometemos en el deseo de ser felices es lo queremos buscar a nuestra manera. No estamos dispuestos a someternos a lo que Dios manda. Qué interesante, ¿no? Nos atrevemos a pensar que como seres humanos sabemos mejor que nuestro Creador, qué nos hará feliz. Nos aferramos a nuestros deseos carnales y luego, claro, nos sorprendemos cuando esas cosas carnales nos traen muchos problemas. Terminamos con un gran vacío en nuestro interior. ¿Cuántas personas tiene que confesar con Salomón? Miré todas las obras que se hacen bajo el sol, corriendo tras estos placeres carnales. He aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 1, versículo 14. Ahora, la verdad es que como seres humanos hay una grandeza en nuestra alma, una grandeza que no se satisface con los placeres superficiales de este mundo. Fuimos creados para
cosas más grandes, más profundas que estas. Con razón el profeta Isaías pregunta, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, dice Dios, y comerán lo que es bueno, se deleitarán con manjares. Isaías 55, versículo 2. Solo aquello que nos hará felices para siempre puede darnos una verdadera alegría. Ahora, un problema es que Satanás se mete para engañarnos. Él nos hace creer que la fe cristiana no conduce a la felicidad. ¿Qué podemos hacer para evitar el engaño del enemigo? Tenemos que simplemente prestar atención a la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios 3, versículo 7, ¿qué dice? No seas sabio, pues, en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal si quieres ser feliz. Tenemos que seguir la enseñanza bíblica porque el razonamiento carnal nos engaña fácilmente. Todos necesitamos la iluminación del Espíritu Santo y además el poder de Dios para atraer nuestros corazones hacia el Señor y hallar en Él nuestra felicidad. No es suficiente tener una doctrina correcta acerca de la felicidad. Necesitamos experimentarla, vivirla. Es muy fácil comprobar que las riquezas son inciertas, que los placeres carnales no duran. Solo tenemos que analizar la vida de esas grandes personas del mundo artístico, el mundo futbolístico. Realmente no son felices, ¿no es cierto? Y el problema es que aún viendo la infelicidad de todas esas personas, seguimos deseando esas cosas. Es cuando tenemos un encuentro personal profundo con el Señor. Él nos ayuda a poner las cosas materiales y frívolas de este mundo a un lado y encontrar en Él la verdadera felicidad. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que tomemos un momento ahora para reflexionar. Pidamos a Dios la sabiduría para prestar atención a su palabra, poner a un lado nuestras ideas propias acerca de la felicidad. Solo así lograremos entender la palabra de Dios y realmente alcanzar la felicidad, sin tener una carga de conciencia o un vacío interno que las cosas de este mundo y de la carne traen con tanta facilidad.